Muy buenas, profesor Mauricio, muy buenas compañeros. El día de hoy vengo a exponer el rumbo, la azimut y la poligonal abierta. Entonces empezamos con el rumbo. El rumbo de una recta es la dirección que está respecto a un meridiano escogido. En topografía siempre se escoge el meridiano norte-sur. ¿Cómo se obtiene el rumbo? El rumbo de la recta A, por ejemplo. Entonces nos paramos en el meridiano norte-sur y con el sentido de las manecillas del reloj o sentido horario de izquierda a derecha, medimos el ángulo hasta la recta A. El rumbo siempre va a ser un ángulo agudo, un ángulo mayor a 0 grados y menor a 90 grados. El norte puede ser arbitrario o magnético. Tenemos ahora el azimut. Con el azimut también es respecto a un meridiano escogido, también es hacia el sentido horario, pero ya supera los 90 grados, o sea, ya no es un ángulo agudo. Para obtener el azimut de una recta, se para en la línea norte-sur y se mide hacia la derecha hasta llegar a la línea, pero se traspasan los 90 grados. El azimut se puede obtener con una brújula azimutal o con una brújula azimutal. ¿Cómo obtener el azimut? Mediante el rumbo. Si conocemos el rumbo en el cuadrante 1 y 2, significa que, en ese cuadrante, el azimut puede ser de 180, no mayor a 180, porque estamos desde la línea norte-sur, pasamos acá 90 grados y pasamos acá 180 grados. Entonces, si tenemos el rumbo en el cuadrante 1 y 2, lo que hacemos es restarle 180. Si queremos obtener desde el azimut tener un rumbo, lo que se hace es restarle los 180 en el cuadrante 1 y 2. ¿Qué pasa en el cuadrante 3 y 4? Entonces, para obtener desde el rumbo un azimut, se le resta 360 grados, porque ahí ya traspasa los 180. Acá ya traspasa hasta los 270 y hasta los 360. Entonces, ya sería restarle 360. Y si tenemos el azimut, pero no tenemos el rumbo, lo que se hace es restarle 360. Ahora, ¿cómo obtener el contrarrumbo y el contraazimut? El contrarrumbo, lo único que debemos hacer es ponerle los sentidos contrarios de lo que se tiene en el rumbo. Por ejemplo, si tenemos una línea sureste, lo que hacemos, lo contrario del sur es norte y lo contrario del este es oeste, entonces lo que hacemos es invertir el sentido, como una simetría con respecto a los ejes. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, como dice, una línea sureste, la cambiamos para una noroccidente. Y la notación es así: sur 60 grados 15 minutos este, y se cambia a norte oeste. El contraazimut, lo que se hace es sumarle 180 grados. Tenemos el azimut normal y lo que hacemos es sumarle 180 grados. Bueno, ya hablando de la poligonal, entonces primero una poligonal pues es un polígono. La poligonal existe dos tipos: poligonal abierta, poligonal cerrada. En este caso voy a hablar de la poligonal abierta. ¿Qué es una poligonal abierta? Una poligonal abierta es un polígono en el cual su punto de inicio es diferente a su punto final. Como vemos acá, ese es el punto de inicio, pero ella no se cierra. Su punto final es diferente al punto de inicio. Como vemos acá, en el ajuste de la poligonal se necesitan dos datos, principalmente. Ya después se necesitan más. Principalmente se necesita el azimut y las distancias de un vértice al otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los ángulos internos, ¿sí? Los ángulos internos desde una recta hacia la otra. El azimut, recordemos que es desde un meridiano escogido, norte-sur, hacia la derecha. Entonces calculamos los azimutes de todos los vértices. ¿Qué pasa en la poligonal abierta? Lo que pasa es que no se puede
calcular el primer azimut de la primera estación, pero el de la final no, pues porque no es cerrada. No tiene otra recta de referencia para calcular ese azimut. Entonces, por ello no se puede calcular. Y también se calculan los ángulos externos, los ángulos interiores y ángulos exteriores. Los ángulos exteriores es, en vez de, o sea, de tenerlo desde esta recta hacia esta, lo que se hace es por fuera, un ángulo totalmente diferente. Para saber si el ajuste nos quedó correctamente, entonces hacemos una sumatoria de ángulos internos o de ángulos externos que nos debe dar 180 por n menos 2. ¿Qué es n? N es el número de lados que hay en la poligonal. Si esto es con los internos, si quiero saber con los externos, lo único que voy a hacer es sumarle 2. En vez de 180 por n menos 2 es 180 por n más 2. Ahora, queremos saber el error máximo y el error mínimo que yo puedo tener en un levantamiento en esta poligonal. Entonces, para levantamiento de poca precisión, el error es igual a A por N, donde N es el número de vértices de la poligonal y A es una cantidad de unidades, es la aproximación que tiene el teodolito con ese ángulo, o con la suma de todos los ángulos. Entonces, para levantamientos de poca precisión es A por N, o sea, la sumatoria de los ángulos A con la precisión del teodolito por el número de lados. Para levantamientos de mucha precisión ya es A por la raíz cuadrada de N. Bueno, profe, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.